ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días. Y hoy es un programa bien bonito porque me acompaña mi querida Isabel Revuelta, la madre de las hijas de la historia. ¿Cómo estás, querida Isabel? Muy bien, me encanta que me digas eso. Usted ya la conoce porque, bueno, primero fueron los conspiradores, Sí. Después el ADN de la historia, Sí. Después en Azteca Opinión estás como... Ideas geniales y personajes geniales. Y personajes geniales. No, pues aquí nuestra querida Isabel que nos habla acerca de historia. Y seguimos con este tema que nos ha llamado mucho la atención. Hasta la presidenta dijo que hay que reivindicar el papel de Malinche, ¿no? Y siempre se ha tenido como algo despectivo la palabra. Malinche, malinchista, ¿no? Y ¿cuál es la percepción de una mujer? Porque ya trajimos hombres. Claro. Pero claro. ahora desde tu punto de vista. Fíjate que es uno de esos insultos que se fue acuñando en nuestro lenguaje y a mí me parece lapidatorio, no nada más para la figura histórica que ya entraremos de Malinche, sino de todas las mujeres. Nuevamente una mujer es la culpable de todos los males, no seas malinchista. ¿Por qué una mujer traidora? Porque es una mujer a la que se le pone todo el peso, primero de una historia mal contada, que es nuestra historia, que durante siglos estuvo ahí como lo que fue, pero que fue víctima de esto que es una gran ambición de políticos del siglo XX. Volverlo una narrativa maniquea, manipuladora, de un nacionalismo a ultranza que lo que buscaba era buscar enemigos y buscar grandes héroes y grandes villanos. Y vamos a ponerle a una mujer, una villana, todo el peso de nuestro desprecio. Me parece, además de misoginia absoluta, me parece un desconocimiento total de nuestra historia. Ha pasado en muchos momentos y en muchos gobiernos. La historia se va construyendo, ahora va a ser diferente porque pues tenemos lo que mañana va a ser historia. Tenemos videos, tenemos audios, tenemos muchas cosas y aún así la perspectiva que le dé cada quien. Sin embargo, en esos tiempos, pues qué difícil era transmitir la historia, o sea, porque cómo se va contando. No sé si sean tan confiables las crónicas que las mencionan como la de Bernal Díaz del Castillo, las de Hernán Cortés. Por supuesto, y vas a un punto importantísimo. No existe una historia completamente objetiva, puesto quien la interpreta es una persona. Y es esa posición que tú estás viendo. Además, trabajar con algo que ya sucedió, insisto, nos pasa mucho caer en que lo presente lo queremos poner en el pasado. Y esos anacronismos lo que hace es desdibujar esos hechos históricos. Uno trata de entender las fuentes de la época, uno trata de inferir cosas que quizá no dijo Malinche porque no dejó nada escrito, pero por las acciones que vemos en otros acontecimientos podemos inferir cuál fue su acción. Y esto es justamente Bernal Díaz del Castillo. A mí me sigue pareciendo una de las obras más importantes sobre la conquista porque aunque la escribió casi 50 años después de que lo vivió, él estuvo ahí, estuvo como primera persona, estuvo como Cortés, y las crónicas uno del otro difieren porque evidentemente Cortés habla casi nada de ella porque son cartas que le estaba mandando al emperador. Hagan de cuenta que es el jefe, como sí, que tú no te explayas mucho de tus cuestiones personales, claro. O tu asesora no vas a decir, esto lo hice yo lo creé, yo lo pensé. Obvio, y además en un mundo donde los hombres no se esperaba que las mujeres participaran de ninguna de las maneras en la vida pública, entonces darle esa importancia, yo no creo que fueran en los intereses de Cortés reconocerlo, pero sin embargo con sus acciones está más que reconocida. Y Bernal, por otro lado, sí la conoce, sí habla de ella, nos hace todo un capítulo, le debió de haber generado una grandísima impresión positiva porque lo tuvo. Y yo invito, me encanta que me hayas invitado porque nuevamente puedo hablar de esta hija de la historia que sí es fundacional en nuestra historia. Malinche, Doña Marina, es parte de esa fundación de lo que somos. Sí, fíjate que, ¿cuál es el verdadero papel histórico de Malinche en la conquista? Fíjate, primero déjeme hacer una pequeña precisión. Malinche es en náhuatl aquel que anda con Malinche. Okay. A ese tamaño de importancia llegó esta mujer.
No sabíamos su nombre, quién sabe qué nombre le habrán puesto los padres. Recordemos que en el mundo prehispánico el nombre te lo iba poniendo la experiencia de vida. Sí, sí. Pero bueno, ella fue vendida 2 veces antes de que llegaran incluso los españoles. Esto era un imperio también que hemos tendido a idealizar como si los mexicas no hubiesen sido conquistadores como lo fue Julio César o como lo fue Guillermo el Conquistador o como lo fue Hernán Cortés. Entonces, ya sometido el pueblo de Malintzin, un pueblo de orígenes olmecas, de cultura popoluca, en lo que ahora conocemos como Coatzacoalcos, en esa Mesoamérica donde los matrimonios privilegiaban a los hijos del hombre con el que se estaba, la madre de Malintzin, de esta mujer, de esta muchachita, la vende, la regala, acaba en un mercado como cualquier otra mercancía en el mundo maya chontal, que estaba en los confines del imperio. Entonces esta mujer, como miles de mujeres en la historia de la humanidad, cuando se perdía una batalla o cuando se quería hacer una alianza, se hacía a través de matrimonios con las mujeres. Y es así como es regalada a los españoles. Y es ahí donde empieza digamos, la aventura de una mujer políglota que no se queda callada y que le dice al hombre que ella entiende, esos hombres que ahora van a dominar a los que la dominaron a ella, que fueron los mexicas, y les explica, ustedes no pueden entender, porque yo sí hablo náhuatl, y tu traductor, Jerónimo de Aguilar, solamente habla maya. Ella hablaba los 3, popoluca, náhuatl y maya chontal. Ahí se da el valor esta mujer y esta determinación. Se volverá inseparable de Hernán Cortés por imagínate, esta posición estratégica, y no nada más le traduce, porque le va a interpretar la cosmovisión, las ideas, todo aquello que pueda permitir que avancen estos españoles. Yo no siento ninguna traición porque ella no era mexica, tú no puedes traicionar lo que no es tuyo. Entonces, su nivel histórico lo podemos ver en sus contemporáneos. Hablabas de Bernal Díaz del Castillo, pero también tenemos en Tlaxcala un lienzo, digamos, un códice en donde ella está representada siempre de una manera importante. El sufijo sin significa señora. Doña Marina, el darle el doña en el mundo español también era muy importante. Y es representada con huipiles hermosos, con la vírgula de la palabra. Imagínate qué importante el que habla, que Tlatoani significa el que habla. O sea, el sumum poderoso de ese mundo mexica significa el que habla. Y ella pudo hablar. A mí me parece Por extraordinario. eso, aquí en el libro, Hijas de la Historia, las mujeres que construyeron a México, pues es la primera que tocas. Y también hablas de que, pues, justamente la lengua que forjó su destino. ¿Qué hubiera sido de Malintzin, de Doña Marina, sin ese poder de la comunicación? Absolutamente. Y primero se supo adherir muy bien a los tiempos que venían, supo entender lo que estaba sucediendo. Camila Townsend, una investigadora muy importante que ha rescatado también a la figura de Malintzin de manera histórica, hubiese sido una mujer más de esa conquista, de las cientos que hubo, pero entender que digamos, el poder que traían los españoles, que su centro político y económico, no podíamos imaginar en dónde estaba. Podíamos, haciéndome pasar por esos mexicanos o esos mexicas o esos tlaxcaltecas que estuvieron en ese momento. El mundo prehispánico no podía imaginar dónde estaba el centro del poder de los españoles como para ganar esa batalla. Y eso lo entiende muy bien Malintzin. Y en muchas ocasiones les explica, no hay forma de que lo poderoso que tienen los españoles pueda ser superado. Además, es momento de no quiero decir venganza, pero de la resarcición de cuentas, puesto que los pueblos que habían sido sometidos por los mexicas tenían un grado de descontento brutal. Cientos de miles de tlaxcaltecas, zempoaltecas, muchos apoyaron a Hernán Cortés porque estaban hartos de este imperio mexica, ¿no? Así fue, esa es nuestra historia. Quitémonos esa... sí, de los tlaxcaltecas, traidores también, exactamente, ¿no? exacto. No, ¿cómo estaban? O sea, sometidos y las barbaries que yo creo que se hicieron. Pero ¿tú cómo crees que surge entonces este mito de la Malinche, la traidora? Fíjate, a finales del siglo XIX, cuando ya habían pasado 300 años, yo sé que sueno muy repetitiva, pero hemos sido más
siglos México virreinal que México independiente. Y de alguna manera ese México independiente no supo contarnos esos 300 años tan importantes, fundacionales. Nosotros estamos hechos en esos 300 años. Estamos forjados, nuestra mente, nuestra cosmovisión, creencias, gastronomía. No solo se trata de un mestizaje biológico, sino de un sincretismo cultural. Entonces, en el siglo XIX, ya que volamos de una manera independiente de España, ya no un reino más, nos faltó saber defender esa historia. Nos faltó saber entender que sí era muy atractivo utilizar una narrativa de, ay, pobrecitos, de un nacionalismo, de fuimos y nos hicieron. Pero si somos parte, es como negar la mitad de lo que tú eres. No puedes tú cancelar la mitad de lo que tú eres. Y eso sucede a finales del siglo XIX y a principios del XX, sobre todo con esta narrativa nacionalista de los indios antes de que llegaran los españoles eran míticos, era un Edén, un paraíso, eran maravillosos y llegaron unos españoles con cola, malditos. No es esa historia, es muy maniquea y sobre todo niega que somos parte de esos dos pueblos. Así es. Justamente te tenía esta pregunta. ¿Qué influencia tuvo el nacionalismo mexicano en la imagen negativa de Malinche? Muy fuerte, porque además decía yo al principio qué misoginia tan brutal, que una sola mujer es la culpable de todo lo que pasa en un país. Eso es terrible. Y segundo, es un nacionalismo ramplante, rabón, perdóname el término, porque está incompleto. Qué manera tan absurda de contar nuestra historia. Sí. Porque no somos el único país o la única nación en el mundo que tuvo una conquista. No justifico la violencia de ninguna de las maneras, pero es parte de la guerra, es parte de las conquistas. ¿Por qué se le atribuye a Malinche un papel desproporcionado en la caída de Tenochtitlan? Porque se lo dieron, fíjate que después, porque obviamente tú pierdes ya en ese momento de la conquista, no sabemos más nada cuando llega a México, Hernán Cortés, cuando llega a Tenochtitlan, ella le traduce al tlatoani, ¿no? Este 8 de noviembre de 1519, que se encuentran ellos dos. Después la vemos, digamos, en el Palacio de Axayácatl, en esos 8 meses que estuvieron ahí. Todavía la encontramos en La Noche Triste. Bernal habla del gusto que le da a Hernán Cortés, que sobrevive a La Noche Triste. Se va a Tlaxcala, se va a Coyoacán. Podemos encontrarla hasta más o menos 1528, donde hay un documento donde la hija habla de que ella ya murió. Su hija, la hija que tuvo con Juan Jaramillo, María Jaramillo Malintzin, es de esos primeros descendientes de ese mestizaje que somos, que quitémonos la roña y abracemos lo que es nuestro, ese mestizaje. Por eso, ella, en ese momento histórico, se pierde en la historia. Pero nadie más habla mal de ella. Fue un personaje de la historia, muy importante, pero se recupera de forma maniquea a finales del 19 y se explota en el 20 como un emblema de lo extranjero que hay que odiar. Son narrativas terriblemente poderosas, pero terriblemente dañinas para integrar a un mexicano completo con tu historia. Claro, sí, ya nos veíamos, ¿no? Ahora sin estar aquí. Haciendo, bueno, ¿para qué le seguimos en eso? ¿En qué medida la leyenda negra de Malinche ha influido en la identidad mexicana y en la percepción de las hijas de la historia? Fíjate que ha sido muy interesante porque los personajes que corresponden a la época de la conquista levantan muchísima polémica. Te digo que fue con Malintzin, con Doña Marina y también con Tecuichpo, la hija de Moctezuma, que pasa la historia como una de las damas novohispanas más piadosas y que se adhieren a la nueva sociedad de manera perfecta, que es Isabel Moctezuma. Entonces, he tenido oportunidad de grabar, digamos, estos capítulos en una narrativa televisiva. Por ejemplo, en TV UNAM hay una serie que se llama Vindictas Históricas, y ahí te das cuenta que el público está dividido. Los que sí quieren conocer la historia de una manera integral, los que no le quieren poner adjetivos a estas mujeres, ni rasgarse las vestiduras porque hubo una conquista, porque, perdón, no se apellidan ni Ilhuicamina ni Xocoyotzin, esos ya no existen. Ya nos mezclamos, somos dos. Quedan algunos, ¿no? No, somos un pueblo de esas mezclas, de esa mezcla, de esos dos pueblos. Y los que todavía siguen
insistiendo en que la traición y que esto era un paraíso y que el imperio mexica no tenía nada más que cosas maravillosas y no se ponen a leer la historia. Un ejemplo, porque viene en mi siguiente libro, porque quiero rescatar a otra mujer que se llama Tecuelhuetzin, la hija de Xicoténcatl el Viejo de Tlaxcala, también para recuperar la historia de los tlaxcaltecas. Estuvieron sometidos muchísimas décadas por parte de los mexicas. Incluso Cortés le pregunta a Moctezuma, ¿por qué tienes así a Tlaxcala? Porque es el lugar donde quiero que mis guerreros águila y mis guerreros jaguar tengan con quién entrenar. Pero los tenían sometidos, no podían comer sal, no podían utilizar algodón y sin embargo tenían que dar todo ese tributo por toneladas al imperio, más aparte de las guerras floridas que te acabo de comentar, sacrificios humanos. Entonces, los textiles de Tlaxcala tuvieron que inventárselos y entonces eran rugosos, muy diferentes a lo que es el algodón. Textiles que cuando se alían con los españoles, la ciudad de Saltillo fue fundada por españoles y tlaxcaltecas. El zarape de Saltillo es de origen tlaxcalteca. Mira, esa no me la sabía. Sí. Mira, eso lo vamos a ver en el siguiente. Sí. Muy bien. Y ¿se le está reivindicando más? Sí, porque se está visibilizando y ahí me encanta que también tengamos cuidado con el personaje histórico porque también tendemos a ser heroínas, almibaradas y ahora nada más porque era mujer y entonces ya es esa cuota que hay que pagar porque es una heroína. No, la historiografía tiene una deuda brutal con las mujeres porque siempre hemos estado ahí. Siempre, la mujer siempre ha estado en la historia, pero no se ha dado récord de esa participación y muchísimo menos en la vida pública. Por eso ahorita, este siglo XXI es ese siglo de visibilizar esa acción de las mujeres en la historia. Algunas maravillosas, otras con sus bemoles, igual que hombres, ¿no? Igual que estos hombres que participaron siempre. Entonces, ni tan malos ni tan buenos. Ni héroes ni villanos, ni heroínas ni villanas. Mujeres en la historia, personajes en la historia. Y eso es a lo que yo aspiro. Lo que hay que rescatar, Isabel, de las mujeres es su participación, no que sean heroínas, ¿no? Exacto. Sino que se hable, porque así como hubo hombres, pues también mujeres, ¿no? A mí que me gusta leer, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Pues ver todas estas mujeres que, aún en contra de lo que dictaba en esos tiempos, ¿no? El papel de la mujer, salieron como una reina Esther, como muchísima Mariana de Magdala y muchísimas otras a hacer un papel fundamental en una revuelta. Sí, y que se expresaron y que fueron, ¿no? Igual, nada más que eso está escrito. Sí. Pero hay muchas mujeres que han participado a lo largo de la historia que no ha sido escrito. Un ejemplo, la historiografía de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, todavía mejor el ejemplo. Las mujeres entraron a la sociedad, a puestos de trabajo que en esas guerras, y no nada más en la Primera Guerra Mundial, desde siempre, cuando los hombres se iban a la guerra, ellas asumían los papeles económicos, políticos, administrativos en sus comunidades. Terminaban las guerras y nuevamente a lo doméstico, sin derechos como ciudadanas, no votaban, no tenían ninguna participación. Entonces, esa historia escrita de lo que ellas habían hecho durante esos periodos bélicos se perdió. Sí. Y fue importantísima. Yo creo que ese fue uno de los grandes motores que el sufragismo femenino logra a principios del siglo XX, finales del XIX, para decir, dejémonos ya de hipocresías. Por supuesto que hemos estado presentes en todos los procesos. Pero me gusta cómo lo dices tú, que no es así nada más por la onda feminista o la onda de cuota o esas cosas que la verdad a mí me ponen los pelos de punta porque por eso tenemos gente por cuota bien mal, dejando en mal a las mujeres. Y nos aleja, ¿no? Justamente, o sea, exacto, Neira, nos aleja justamente de lo que una mujer es capaz de hacer, no porque fuiste mujer o no, sino porque tu capacidad no se juzga por ello. Oye, ¿y qué hija de la tiene que ver con Malinche? Bueno, eso se lo debemos a nuestro querido Nobel de Literatura. Fíjate, eso Octavio es Paz, Octavio ¿no? Paz. Ajá, es justamente este estado mexicano
del siglo XX, Ajá. por supuesto completamente machista, permíteme el término, porque Sí. él incluso, yo no estoy criticando sus letras, a mí me Sí, encanta sí, como sí. poeta, pero era un club de hombres, Ajá. que hay que ver nada más lo que le hacen, la enajenación de la que fue víctima Elena Garro, Sí, cuando era sí. una grandísima escritora, Ujú. era su esposa, eso también en el mundo privado podemos hablar de muchas cosas que le suceden. Sin embargo, la narrativa que rescata Octavio Paz, yo ya no me la siento personal porque yo no me siento hija de la chingada, perdón Ujú. la expresión. Él explica que todos somos hijos de una Malinche jodida, violada, y esa historia de las violaciones, yo no dudo que haya existido como en todas las guerras y siguen existiendo hoy. Nos rasgamos las vestiduras de que vinieron a violar, perdón, hombres mexicanos, mexicanos que sí son actualmente, ciudadanos, violan y asesinan 11 mujeres al día. Eso sí somos mexicanos, eso sí es una deuda que deberíamos estar desquiciados todos como sociedad para paliarlo. Pero hablamos de esas violaciones que hicieron y en ese caso Octavio Paz nos dice, bueno, por eso nosotros decimos que somos hijos de la chingada porque es Malinche. Es esa mujer que fue sobajada y que fue jodida y estamos, por eso ya estamos, desde un principio estamos mal y hemos nacido mal. Yo creo que hay que liberarnos de esa narrativa, hay que liberarnos de esa historia. Esa fue su opinión y a mí me parece que no, porque durante 300 años hubo convencimiento, hubo una nueva nación, salieron valores, salió cultura, salieron universidades, salieron escuelas, salió una sociedad mexicana y no es posible que sigamos con esa historia del sobajamiento y de la tristeza y de victimizarnos, porque no es necesario hacerlo. Por eso, como pueblo, no podemos avanzar. Eso me gustó, mi querida Isabel, y Qué te bueno. quiero más seguido aquí Con para mucho que gusto. hablemos de historia y de historia sin estos velos y estas cosas, porque, híjole, nos cuentan tanto que nos vamos haciendo, a ver cómo van a hablar las próximas generaciones de los actuales políticos y gente, ¿va? Pero Claro. bueno, todo eso se va a ir escribiendo y me gusta porque finalmente los historiadores y los periodistas, pues finalmente vamos haciendo parte de esa historia. Por supuesto, claro, y podemos poner en la mesa, en la conversación, en los jóvenes, a cualquier edad. No te vayas nada más por esas narrativas de un lado o de otro, ¿no? Tampoco hacer, te digo, grandes romances y grandes biografías almibaradas, no, hay que entender los procesos. La historia no es un dato a rajatabla o con el ojo anacrónico que le queramos dar, es un proceso y si se entienden esos procesos, los personajes caen perfectamente en lo que tenían que ser. Si está de acuerdo con Malinche, o si usted le quiere seguir diciendo la Malinche porque cree que ella es la culpable de todo, pues hay que enterarse, hay que leer y hay que ir al espectáculo que se llama Malinche de Nacho Cano en el Fronton México. Ya está a la venta los boletos, porque vamos a ver qué óptica, vamos a ver el español cómo lo dice, las artes cómo vienen, las letras no, pero pues sí, no podemos hacer ruido y no podemos juzgar si no lo vamos a ver. Por supuesto, y son personajes que se pueden abordar de diferentes formas. Sí. Y esto es como una novela o además uno no puede juzgar la creatividad de un creador. Sí. Y es una forma de poner esta historia. Y si lo que hace es generar esta curiosidad para que vayas y rescates el personaje histórico, qué magnífica oportunidad, además de un punto de vista artístico. Debe de estar buenísimo. Yo creo que hay que verla, claro, por Yo supuesto. creo que además me contaron que va a haber antes que puedas estar ahí viendo y haciendo cositas y al final un lugar para tomar algunos buenos, ¿cómo se llama? Alipuses. Claro, y si esto hace que tú cuestiones tu historia y te acerques a las fuentes y recuperes personajes, me parece que es redondo. Y que digas, a ver, voy a ir a ver y después voy a leer. Si usted ya leyó antes, pues ya se puede hacer. Pero si no ha leído, es buena forma. Y si alguien quiere empezar, no, vemos con hijas de la historia, las mujeres que construyeron México. Está sencillito de leer, sí. Está muy entendible para que usted vaya viendo cada una de estas mujeres, porque de cada una de estas se puede hacer un libro.
Por supuesto. Sin embargo, Sí. si no ha entrado en ello, pues empiece con Hijas de la Historia y de ahí usted se va adentrando a más cosas. Muchas Gracias, Isabel, Al por estar contrario, con gracias nosotros. a ustedes. Y bueno, pues aunque seas el ADN de la historia y todo, yo te voy a seguir diciendo la conspiradora. Ay, me encanta, por supuesto que sí, y siempre con mucho cariño. Gracias. Muchas gracias. Y yo me despido, ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nos escuchamos.